Listo chicos, bienvenidos. El tema que nos corresponde hoy son tips de diseño, como los conceptos más básicos que vamos a tener presentes para el desarrollo de las próximas evidencias. Recuerden que todo esto lo pueden aplicar no solamente a evidencias técnicas, sino que ustedes desde lo de matemáticas, TICs, comunicaciones, lo que sea, también pueden aplicar estos conceptos. Entonces es la invitación, ¿cierto? Por ejemplo, en inglés también les piden folletos, les piden a veces presentaciones y todo esto hay que aprovecharlo para desarrollar material gráfico. Bueno, iniciamos. Pues ojalá podamos tener participantes. Me alegraría mucho pues que de pronto se tomen el micrófono, que abran micrófono, que participen. No importa si nos equivocamos, la idea es que obviamente venimos a aprender y si no, ¿para qué nos inscribimos a un curso, cierto? Obviamente que tengamos de pronto la disposición de hablar. En la grabación ni siquiera quedan sus fotos porque la pantalla no graba como lo que nosotros vemos aquí, el perfil de cada uno, sino que solamente la pantalla que ustedes están viendo. Entonces, quiero iniciar con esa pregunta y es, ¿qué creen que necesita un diseñador para ser exitoso en el mundo profesional? ¿Alguien tiene como, pueden levantar la mano, pueden abrir micrófono, o sea, ¿qué creen que es lo más indispensable para ser un diseñador exitoso? Joana. Práctica. Muy buen punto. ¿Alguien tiene otro punto adicional que agregar? Creatividad. Perfecto, Brian. Me gusta mucho. Listo. Exposición. Joana. Disciplina. Me gusta mucho esa palabra. Listo. Me he topado, me gusta mucho que tengamos como que participemos. Me gusta porque me he topado con algunos aprendices. Sabemos que desde el SENA hay personas que tienen mucha experiencia, inclusive llegan personas mayores, no sé, 40, 50 años, por decirles algo, que han tenido toda una vida profesional. Sí, que vienen más por una certificación que por aprendizaje, porque creen que en toda su vida profesional empírica, que no la desvalorizo porque tiene pues mucho que ver, a veces creen que se las saben todas, ¿cierto? Y estas personas tienen mucha experiencia y saben de pronto mucho utilizar un software y son demasiado tesos utilizando, yo que sé, Illustrator o Photoshop, pero esto no los convierte lamentablemente en diseñadores exitosos. Sí, algunos son muy buenos y vienen por el certificado y me parece perfecto. Algunos vienen con esa disposición de que es que yo ya sé y no necesito aprender. Entonces, la invitación ahora mismo es a que desaprendamos un poquito y que nos atrevamos a aprender y a ver referencias. Listo, no porque ni siquiera yo, o sea, yo me las sé todas, no, sino que la invitación es a que siempre veamos referencias gráficas. Listo. En el mundo profesional, algunos atribuyen que su conocimiento es en software, ¿cierto? Que se explica que el diseño gráfico va más allá de un software. Hay personas, yo he conocido personas que diseñan en PowerPoint y yo, wow, y no diseñan mal, o sea, tienen conceptos buenos. Y yo digo, wow, pues para mí sería muy difícil diseñar en PowerPoint, ¿cierto? Y estas personas no usan Illustrator, usan Photoshop quizás y se ayudan de otras alternativas, pero no usan Illustrator. Entonces yo digo, wow, pues para mí diseñar en Illustrator es mucho más práctico y me parece mucho más versátil, ¿cierto? Entonces el diseño va más allá de un software. Ustedes pueden diseñar en PowerPoint, en Canva, en Illustrator, ¿cierto? Pero ¿qué implica esto? Implica criterio visual, comunicación clara, disciplina y conexión con el entorno. Por eso nosotros previamente hacemos una parte investigativa, ¿cierto? El tema del brief y el desarrollo de las fases de un proyecto es esa parte investigativa que nosotros tenemos que conocer antes de diseñar cualquier tema, ¿sí? No solamente voy a hacer un logo para una marca de ropa o de zapatos o de lo que sea, sino que tenemos que irnos al mercado. ¿Cuál es la tendencia del mercado en ese concepto de ropa o de zapatos? ¿Cierto? Por eso la parte investigativa es muy buena.
Aparte de la parte de referencias gráficas, yo utilizo mucho, o sea, yo lo hago, que pues yo tengo bastante experiencia, pero yo utilizo también muchas referencias profesionales. Por ejemplo, me gusta utilizar mucho Behance. Behance es una plataforma donde me parece que hay personas muy top, o sea, a nivel mundial, porque hay personas de todas partes del mundo subiendo. Hay cosas que yo no entiendo, están en otro idioma, pero a nivel gráfico se ven espectaculares. Y eso es a lo que yo voy, que veamos esas referencias y que tengamos como la disposición de aprender de eso. No solamente porque yo lo diga, sino que hay muchas personas a nivel mundial que son muy tesos y tenemos que aprender un poquito de cómo trabajan ellos digamos, ese nivel gráfico. ¿Cierto? Ahora, hablamos de tips. Tips para la vida profesional, ¿cierto? Primero, mentalidad y actitud profesional. Ustedes finalmente van a ir a un entorno de trabajo en el que se van a topar con jefes complejos, compañeros complejos, y por eso, digamos, la transversal de comunicación está enfocada en eso. No sé, ustedes no la han visto, no estoy segura si no la han visto, o sí, no, la van a ver y va en torno a esto, en cómo vamos a resolver esos conflictos en nuestro entorno profesional, ¿cierto? Primero, lo que yo les decía, aprender a aprender. El diseño es la herramienta y la combinación constante. Por ejemplo, hoy en día Illustrator y Photoshop tienen combinado ya la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces no podemos decir que, ay, no, que porque yo soy Illustrator ya me las sé todas. No, yo todavía estoy aprendiendo cosas y herramientas de Illustrator porque las actualizaciones me exigen eso. Cada actualización tiene nuevas herramientas, entonces no solamente es lo que ya sé, sino qué cosas nuevas puedo aprender, ¿cierto? En tanto herramientas como también en referencias gráficas, en tendencias gráficas que se están moviendo todo el tiempo, ¿cierto? Aprender a aceptar la crítica sin tomarlo personal, ¿cierto? Que es lo que yo les decía. Bueno, a veces me he chocado con personas, hago una retroalimentación y digo, no, está muy saturado el diseño, tiene demasiado, y no, es que, entonces me responden con un no es que, o pero, entonces no lo están aceptando, sino que pretenden o creen saber que es todo lo correcto. Entonces siempre hay que aceptar esa crítica constructiva y que obviamente desde la formación yo estoy enfocada en que ustedes aprendan más que criticarlo si está bonito o no, sino más bien cómo lo podemos mejorar, ¿cierto? Eso es a lo que yo voy. Tener paciencia y constancia y ser proactivo y buscar inspiración constantemente. Lo que yo les decía, Behance, para mí Behance, por ejemplo, no sé, yo creo que no sé si les he compartido mi Behance, es que no he iniciado sesión. Pero bueno, en Behance es esta plataforma. En Behance yo siempre les recomiendo hagan su portafolio. O sea, piensen desde ya que todos los trabajos que vamos a desarrollar van a ser parte de ese portafolio. No hagan las actividades solamente por cumplir, por hacerlas a las carreras o por una nota y recibir la certificación, sino pensando que en el mundo laboral esta va a ser su carta de presentación. Más que decir Sandra tiene 15 años, tanta experiencia como tal cosa. ¿Qué es lo que realmente ha hecho Sandra? Esa es su carta de presentación. Sí, porque cuando hablamos de diseño gráfico siempre vamos a pedir un portafolio. Ya sea un cliente freelance o una empresa, les va a pedir, hey, envíame referencias de qué es lo que has hecho, ¿cierto? Entonces eso te da confianza, le da confianza al cliente de que efectivamente Sandra o Diego saben desarrollar muchas cosas. Por ejemplo, este es un concepto que me gusta mucho, está en Behance, es pues un diseñador X, eso está como en portugués de hecho, ¿sí? Y pues es como la línea gráfica que me parece bastante interesante. Entonces la invitación es a que creen su portafolio en Behance. Miren que él tiene varios trabajos. Vean, este es el portafolio de Anthony Martínez, ¿sí? Tiene muchos trabajos y ustedes pueden abrir cualquiera y va a ser probablemente muy bueno. Vamos a ver este, por ejemplo. Listo, vean como desde hasta el recorte del pelo está muy bien desarrollado. A veces vemos los recortes y están mal. ¿Listo? Ah, bueno, sí. Eso es como el diseño página web. Listo, entonces, dependiendo de la temática, ustedes aquí pueden buscar, por ejemplo, marca de spa. Y entonces les van a salir todos los logos referente a esa temática, ¿sí? Y pues aquí es donde ustedes empiezan a ver referencias.
No todo es bueno, hay cosas también que pueden estar mal desarrolladas, pero pues la mayoría son muy buenas. La invitación es que siempre desarrollen su Behance. Listo. Ahora, cuando hablamos ya de fundamentos de diseño, conceptos en los que vamos a trabajar y los que vamos a tratar el resto de la titulada, ¿sí? Se debe conocer y aplicar los principios de diseño. Alineación, contraste, repetición, jerarquía, proximidad y espacio. Y espaciado. ¿Sí? Aquí vamos a hablar solamente de 3 por ahora, porque si no nos vamos a extender muchísimo más. Ahorita vamos a dar como unos ejemplos, pero pues es importante que conozcamos que todos estos conceptos siempre se tienen que tener presente en cualquier desarrollo de un logo, de un folleto, de lo que sea. Tienen que tener estos conceptos muy claros de alineación, contraste, jerarquía, todo. Color. Comprender la teoría del color y su impacto emocional. Dentro de la teoría de color hay mucho más. La teoría del color es bastante extensa, mucho más adelante vamos a ver puntualmente de qué se trata, porque habla más como de la técnica de color cuando vamos a imprimir un documento, cómo convertir los colores de una imagen de RGB a CMYK o a Pantone para que el resultado sea óptimo. Bueno, es bastante extenso el tema. Digamos, uno de los hijitos de la teoría del color es la psicología del color, ¿cierto? Entonces, dentro de esto está lo que genera, la emoción que genera un color y obviamente cómo lo estamos utilizando, ¿cierto? Por ejemplo, el color negro generalmente se utiliza para funerales, cosas un poco depresivas, pero también dentro del diseño lo utilizamos como conceptos muy elegantes, ¿cierto? Y se combina normalmente con un dorado, con un plateado. Entonces, todo esto hace parte de lo que ustedes deben conocer y tener presente para el desarrollo de una marca. Entonces, no sé, si es una marca infantil, digamos un programa infantil, pues no vamos a utilizar de pronto colores tan opacos, tan apagados como el negro o el gris, sino que quizá utilicemos uno de estos, pero combinado con algo mucho más alegre como un amarillo, un naranja o un rojo, ¿cierto? Colores cálidos. Entonces, todos estos conceptos desde ya ustedes los pueden ir conociendo y estudiando, pero más adelante los vamos a profundizar. Tipografía. No uses más de 2 o 3 fuentes. Cuida el interlineado, el kerning y la legibilidad. Vamos a hablarlo lo de las fuentes principalmente. Y la legibilidad me parece súper importante porque algo que sucede mucho. Cuando ustedes ven una marca, normalmente marcas muy posicionadas, muy elegantes, hablemos de Vélez, Coca-Cola, no sé qué otra cosa se le ocurre, no sé, 7-Eleven, Falabella, Éxito, bueno, todas estas marcas ya tienen como un concepto muy definido, ¿sí? Y cuando ustedes ven el desarrollo publicitario de estas marcas, normalmente no combinan más de 3 tipografías. ¿Cierto? La tipografía, no habíamos hablado, es el estudio, el diseño de la letra, ¿cierto? Existen varios tipos de fuentes. ¿Listo? Entonces, combinar más de 3 normalmente hace que se sobrecargue un poco el diseño, y si lo van a hacer, tienen que saber hacerlo y tienen que también tener una combinación. No solamente es como combinarlas al azar, sino tener una lógica. Y la composición es el espacio, en la composición dice, el espacio en blanco es tu amigo. ¿Por qué? Ahora vamos a hablar de eso. Estoy hablando de estos conceptos. Vamos a hablar un poquito del ejemplo de lo que es alineación, que me parece súper importante. Dice, la alineación consiste en organizar elementos de manera que sus bordes o centros coincidan con un eje en común. Derecha, izquierda, centro, cualquier eje, pero que tenga una alineación. ¿Por qué? Crea orden, coherencia visual, facilidad de lectura y evita que el diseño se vea desorganizado o improvisado. Listo, aquí les voy a hacer un ejemplo. A ver, aquí por ejemplo, aquí nada está alineado, entonces se ve desordenado. Inclusive esta línea está aquí alineada. Vamos a dejarlo así. Listo.
Pues, y me ha pasado, o sea, me ha pasado que me han presentado este tipo de elementos. Entonces yo siempre les digo, centren los elementos, vean la diferencia. Así, pues esto fue como un ejercicio rápido, en la que yo por lo menos alineo todos los elementos al centro de la página y alineo al menos estas tres fuentes, vean que tienen la misma alineación. ¿Listo? Tiene como un sentido de coherencia. Todos los elementos deberían tener una alineación. Al menos, por ejemplo, en lugar de poner esta aquí, lo podría poner alineándose con la finalización de esta línea. ¿Listo? Y eso va a hacer que el diseño tenga mucha más coherencia visual. Entonces, cuando ustedes no alinean, te da una sensación de desorden al diseño. Y eso el cerebro lo recibe como un rechazo. O sea, es como que no me agrada porque se ve desordenado. El cerebro siempre busca un orden dentro de la lógica, dentro del diseño o dentro de cualquier elemento que ustedes vean en la casa, siempre va a buscar un sentido de orden. ¿Listo? Por eso los diseños deben ser muy intuitivos. ¿Listo? Ahora, el contraste. Nosotros hablamos de contraste en el tema de la fotografía, ¿cierto? Ustedes ya hicieron el ejercicio de la fotografía en el que hablamos del contraste, que es la parte, digamos, que tienen iluminación y las que no. Se logra al utilizar diferentes marcas entre elementos, como color, tamaño, tipografía, forma, para destacarlos. O sea, el contraste no es una característica única del color, ¿sí? No es solamente que claros y oscuros, sino también dentro del diseño se aplica a tamaños, a tipografías, a formas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante? Dirige la atención del espectador y jerarquiza la información y mejora la legibilidad, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, si habláramos de color, me pasa mucho que ponen este tipo, o sea, combinan estos colores en el que pues no resalta realmente demasiado la información porque es de la misma gama. Inclusive, ¿no? Aquí antes resalta, me han pasado ejercicios en los que el color es prácticamente muy similar al del fondo, solo varía un poquitín, o lo ponen así. Por ejemplo, entonces esto se ve como una marca una marca de agua, o como elementos que no alcanzan a resaltar demasiado. Entonces siempre se busca, aquí estamos hablando de color netamente, ¿cierto? O sea, yo sí puedo poner colores de la misma gama, pero con colores que contrasten y realmente resalten en el diseño, ¿cierto? Ahora, cuando yo hago esto, que mi logo, mi marca, es de la misma gama del color del fondo, estoy quitándole protagonismo totalmente al logo. Vean que aquí para nada resalta el logo, se combina, se alcanza como a distorsionar con el color de fondo. Entonces, lo ideal no sería manejarlo de esta manera, que sean colores que nunca opaquen el logo, ¿cierto? Y si es necesario, entonces es mejor poner el logo totalmente en blanco para que realmente la marca resalte. Cuando generamos una marca, siempre buscamos la fácil recordación. Entonces, dentro de la fácil recordación tiene que estar que lo pueda ver, ¿cierto? Para que yo lo pueda recordar, tengo que verlo fácilmente. Si me genera conflicto verlo, ya el cerebro le da pereza recordar esa marca. Entonces, tenemos que tener presente todos estos tips. ¿Listo? ¿Cómo lo haría mejor? De esta manera. Aquí ya estoy alineando, ¿cierto? Y también tengo presente el tema del contraste, que pues es casi el mismo ejemplo de acá. ¿Listo? Ahora, hablando de esto netamente del color, si habláramos del contraste entre fuentes o tipografías, ¿cómo creen que se vería mejor? ¿De esta manera o de esta manera? ¿Uno o dos? Dos. ¿Quién más dice algo? Ay, no los escuché porque hablaron al tiempo. Javier, perdón. El, el 2, Andrés. ¿Alguien dice algo diferente? ¿O todos dicen 2? Listo. Todos decimos 2. Listo. Recuerden que estamos hablando de contraste. Listo. Y el contraste, como yo les dije, no es solamente un tema de color, sino un tema de tipografías. Aquí estoy dándole un equilibrio
entre dos tipos de fuentes que son muy diferentes, porque son dos fuentes muy diferentes. Entonces, una que me introduce al tema de la tecnología, que es como una fuente un poco cuadriculada, alargada, ¿cierto? Y la otra que es mucho más sans serif, más simple, y no le quita protagonismo a la letra, ¿cierto? Entonces aquí el contraste en qué consiste, en que hay dos fuentes que se ven muy diferentes. ¿Listo? Esto no representa el contraste en una tipografía, porque efectivamente tiene el mismo tipo de letra, entonces no se sabría exactamente dónde inicia y dónde termina un texto, o si estamos hablando del mismo. Yo divinamente lo podría leer como un título completo y no como un título y un subtítulo, que es lo que realmente quiero hacer, ¿cierto? Aquí el arroba Instagram sería el arroba pues de la empresa, arroba no sé, tecnología, ¿sí? Entonces, ¿qué representa contraste? Esto, la versión número 1, ¿cierto? En la que yo efectivamente le estoy diciendo al espectador que este es mi título y que este es mi subtítulo. Aquí realmente podría leerlo como un título completo. Entonces, eso es como lo que tenemos que tener presente. Entonces, esta sería la forma adecuada que representa el concepto de contraste. Listo. Esto es un ejemplo que me envió un compañero, no de ustedes, sino de otro grupo, que va un poco más adelantado. Entonces, la actividad consiste en realizar un montaje en Photoshop, involucrando varias fotografías y recortándolas, ¿cierto? Yo les propuse como el reto de hacer un póster para una película. Y aquí entonces la compañera me muestra esto, el montaje efectivamente se ve bien, ¿cierto? Hace los árboles, la mariposa y los hongos los integra dentro de la fotografía. Aquí quizá faltaría aplicar un poquito de sombra, pero en términos generales se ve integrada la imagen. ¿Cuál es mi conflicto con esto? Que los textos no están resaltando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no hay contraste en tipografías. ¿Por qué? Porque tenemos la misma fuente en textos de títulos, subtítulos y acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá no hay alineación. Acá no hay alineación. ¿Dónde está la alineación acá? No hay. Listo. Acá, por ejemplo, no hay alineación. Vean que acá termina mi texto, pero este termina por acá. Entonces no están alineados los elementos. Ahora, si yo voy a justificar este párrafo que está centrado y no lo voy a poner en toda la mitad y lo voy a poner a la derecha, entonces la justificación debería ser también a la derecha. ¿Cómo es eso? Bueno, vámonos para acá. Listo, aquí yo hago una versión en la que resalto mucho más los textos, ¿sí? Por ejemplo, aquí también combino contraste en las tipografías, ¿sí? Le pongo un poquito de sombra al fondo y pongo una tipografía de pronto que es un poco más afín con la temática de hongos mágicos y me parece como más asertiva, porque esta es una fuente como más tipo crayones, niños escribiendo, escuela. A mí me representa eso, este tipo de fuente. Listo, entonces aquí pongo el título, el reino de los hongos mágicos. Listo. Para resaltar la información, ¿cierto? Yo quiero que el espectador realmente sepa que el 12 de octubre es el lanzamiento de esta película. Entonces, le estoy dando protagonismo a este subtítulo. Y aquí ya combiné otro tipo de fuente, ¿cierto? Voy 1, 2 y 3 tipos de fuente. ¿Listo? Esta vez se llama Aku y Camu. Este se llama Aku, este se llama Poppins y esta se llama Asimalites. ¿Listo? O sea, son 3 tipos de fuente. Ahora aquí lo que yo les decía, si mi texto está totalmente a la derecha, entonces lo estoy justificando de la misma manera a la derecha para que tenga esa lógica visual. Y efectivamente el texto, vean que es el mismo tipo de fuente, Poppins, es de la misma familia que este que tengo acá, Poppins, pero tiene un grosor diferente. Esa es la diferencia. Las tipografías están compuestas por familias también. Entonces Poppins tiene varios tipos de fuentes. Vean que yo aquí puedo hacer la variación de esa misma tipografía en diferentes pesos o grosores. ¿Listo? Entonces aquí lo pongo en regular.
Vean que por ejemplo esta fuente no tiene familia, esta solamente es así, es estándar y ya, y lo cual está bien porque pues de pronto no necesito tanta variación porque solamente la estoy utilizando para títulos. Pero esta que la utilizo más para párrafos y quiero resaltar quizá algunas palabras, entonces sí requiero que tenga una familia para poder jugar más con la jerarquía, el juego visual, el contraste. Listo, y pues ya esta es como un complemento, digamos más afín a lo que hacen las carteleras, ¿cierto? Lo he visto mucho, este tipo de letras, lo he visto mucho en las películas, cuando la lanzan y eso, entonces se parece como a eso, entonces lo estoy aplicando de esa manera. Entonces vean la diferencia, con la misma imagen, la imagen efectivamente no la modifiqué, solamente le quité los textos y los recreé. Entonces esos es como los elementos que debemos tener presentes siempre a la hora de estructurar y diagramar. Listo. Esos son conceptos básicos, el tema de alineación, espaciado. El tema de espaciado no sé si lo nombré. Bueno, lo nombré dentro de esto, ¿cierto? El contraste, la repetición, la jerarquía, la proximidad y el espaciado. Listo, color, tipografía, composición. La composición es esto que dice efectivamente, cómo compongo una imagen. No solamente que la imagen, la foto sea bonita, sino cómo también hago que resalte la información que está para complementar esa cartelera. Eso es como lo que tenemos que tener presentes. Listo, ya para continuar y no hacerles demasiado extensa la sesión, vamos a decir por aquí. Otro tips importante es dominio de herramientas, ¿cierto? Obviamente no hablo de una herramienta en específico, yo aquí recomiendo las que yo utilizo y las que me parecen más útiles, ¿cierto? Que es aprender bien lo básico de Photoshop, Illustrator e InDesign. Cuando ustedes se enfocan en el tema editorial, InDesign es fundamental. Si ustedes no se van a enfocar en el tema editorial, sino que van a enfocarse en diseño de redes sociales, diseño de marca, o sea, dentro del diseño hay un mundo de cosas en las que se pueden enfocar. Entonces, pues InDesign no es tan importante, pero sí es importante que al menos conozcan lo básico de esta herramienta. Porque si en una empresa los contratan y les dicen, ay, necesito que diseño esta cartilla, pues es importante que tengan el conocimiento básico. Listo. Aprende bien lo básico de Photoshop, Illustrator y InDesign. También considera herramientas complementarias, Figma, Canva, After Effects. ¿Por qué herramientas complementarias? Dentro del diseño, ustedes también pueden trabajar mucho como freelance y ser freelance es trabajar independiente, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando trabajamos freelance tenemos que ser mucho más versátiles o tener unos conocimientos que nos complementen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo a una empresa le vendo un paquete en redes sociales, posiblemente me va a pedir que si también hago video, ¿cierto? Porque una empresa no va a contratar, quizá un emprendimiento no va a contratar un diseñador y un productor de video o un editor de video, sino que él quiere una persona que efectivamente cumpla con todos los requerimientos y que les salga posiblemente más económico. Esto hablando en el mundo laboral real, ¿cierto? Cuando trabajamos como freelance. Cuando trabajamos en empresas muy constituidas y muy bien estructuradas, lo normal es que cada quien se haga parte de su área. Yo trabajo con empresas en que yo solamente diseño y yo diseño, edito, hago montajes, pues soy muy versátil, tengo como varios software que manejo, entonces, pero a mí en esa empresa me decían, no, usted solamente va a diseñar. Hay un compañero que solamente era el que editaba, producía, ¿cierto? Había una compañera que era la que generaba todos los textos, entonces es muy importante que tengan esos conocimientos, sí, porque digamos que eso los hace fuerte más en el campo laboral y pues también se pueden, digámoslo así vulgarmente, desembalar dentro de ese ámbito que necesito editar un video, listo, yo puedo. Sandra, ¿qué pregunta tienes? Uh-huh. En redes sociales. Listo. Bueno, actualmente se trabaja mucho, también es importante, pues digamos las tendencias. Hoy en día está muy en moda la tendencia de la IA, ¿cierto? Yo trabajo con IA para generar imágenes, que la IA actualmente no reemplaza a un diseñador,
pero sí es una herramienta que podemos utilizar para apalancar nuestro trabajo. Entonces, yo trabajaría y estudiaría, hay muchos software de IA. Yo, por ejemplo, trabajo con Adobe Flight, pues está dentro del paquete de Adobe, que genera imágenes, lo que tú le pidas, prácticamente como cuando estuve de moda lo en Journey, o lo que hace ChatGPT, que crea imágenes, ¿cierto? Ellos crean imágenes con inteligencia artificial, muy importante que lo conozcan. Pero hablando de software especializados, mínimo Illustrator, Photoshop y Premiere, ¿sí? Porque en redes sociales nos van a pedir mucho. Lo que hoy se maneja, la tendencia son los reels de video. Entonces, Premiere. Y obviamente complementar con herramientas de inteligencia artificial. Hay herramientas que generan voz como un humano. Yo trabajo con ellas, trabajan voz y es muy humano, muy útil, ¿sí? Porque de pronto la compañía no cuenta con una voz en off, que es un costo adicional. Bueno, ustedes tienen que conocer todas las herramientas que les hacen y les facilitan el trabajo. Listo, principalmente eso. En realidad hay muchas herramientas, Filmora, no sé, Camtasia, que son para video. Lo importante no es como tal la herramienta, sino que ustedes puedan tener mínimo 2 herramientas de diseño, 2 porque una para vectorizar como lo es Illustrator, otra para limpiar, hacer montajes, colorizar como lo es Photoshop. Hay Photoshop hasta en línea y ustedes lo pueden manejar. Y la otra son herramientas de video. Entonces, importante, gráfico y video. El software que ustedes tengan, o sea, lo que sea, si es gratis no importa, lo importante es que tengan la habilidad de trabajarla y tener el ojo visual. Lo más importante es tener ese ojo visual dentro del mercado, porque yo puedo trabajar con cualquier herramienta, pero si no tengo el ojo visual, igual lo voy a hacer mal o lo voy a hacer bien. Entonces, ver referencias y como aplicar a eso. Listo. Listo, aquí por ejemplo hablamos de Canva, After Effects. Es muy chévere, me encanta After Effects, pero pues es un poquito más complejo. Es más fácil utilizar Premiere para editar video. After Effects está más enfocado en hacer animaciones, efectos visuales, pero pues hasta allá tampoco, ¿cierto? Si se quieren especializar en eso, fantástico, porque van a ser un complemento a su carrera. Pero por lo menos Premiere, que es un poquito más sencillo de utilizar, me parece pues una buena opción. Atajos de teclados y flujos de trabajo eficientes que ahorran tiempo. Listo, yo siempre les hablo de los atajos cuando estoy diseñando. Eso te hace mucho más rápido. He visto personas que, no sé, yo soy una persona muy práctica, entonces ya me sé los comandos y cuando yo los veo dando 3 clics para utilizar una herramienta, me parece que los hace mucho más lento. Entonces sí es recomendable que tengan como sus atajos. Yo les recomiendo, escríbanlos en una notica y tenganlo al lado de su escritorio, algo que se los puedan aprender. Listo. Organización. Listo. Organización y presentación. Usar nombres claros para tus archivos y capas. Bueno, yo entiendo que yo, por ejemplo, no siempre trabajo con la capa con nombre organizado, pero sí trabajo mucho con capas, porque cuando manejo todo en una sola capa me es más difícil trabajar. Entonces, ya el archivo final, cuando ya hice todo el caos, porque realmente cuando uno diseña empieza a experimentar, a hacer muchas cosas, ya cuando defino el diseño final, limpio el documento, borro todo lo que me sobra, organizo las capas y ahí sí guardo el archivo. Muy importante tener claro los nombres de los archivos. A veces me envían un archivo, última versión, esta sí es, última versión, ya no sé qué número es. O sea, literal, esos son los nombres de los archivos los que estoy nombrando. Entonces, ¿cómo es organizados? No sé, logo, Sena, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Cosa que ustedes saben que el último número, el número mayor, va a ser la última versión. Porque a veces cuando un cliente les pide algo y tenemos que hacer varios cambios, pero a veces conservamos el original porque también puede que, ay no, mejor este. Entonces siempre hay que como conservar una versión original. Entonces siempre pongan B1, B2, B3, B4, B40, no importa si hacen 40 cambios, ténganlo con la versión, ¿cierto? Obviamente, o guardan sobre la misma versión original. Pero a veces tenemos nombres que, JK, no sé qué, versión última 2025, 2038, o sea, pues como cosas que, y a la final he visto como que, ay, profe, me equivoqué subiendo el archivo. Y yo, ¿por qué? Porque no tienen un orden en esos nombres.
Listo, guarda versiones y backups, crea presentaciones limpias y profesionales, mockup portafolios PDFs bien estructurados. Voy a ver si les comparto. Bueno, este es mi Behance, no sé si ya se los había compartido. Yo por ejemplo tengo mi Behance también organizado, no he subido todo, he subido una parte de mi trabajo porque pues no me ha dado el tiempo, pero más o menos es así como se ve mi Behance. Entonces siempre, ¿sabes? Si yo quiero compartir o aplicar una empresa, yo comparto el link de mi Behance como portafolio. Entonces eso es como algunos de los trabajos que yo he desarrollado, porque pues realmente faltan muchos más. Todo esto, Photoshop, Illustrator, Photoshop, Illustrator. Listo, tengo pues varias marcas realmente, eso es como otra marquita que pues eso lo he desarrollado más como freelance a diferentes marcas con las que he trabajado. Entonces me gusta como tenerlo organizado, ya las últimas versiones, cosa que si yo borro el archivo al menos me queda en el portafolio todo lo que he desarrollado. Pues es una marca ya familiar, una agencia de publicidad, se llama 1.8, ¿cierto? Empresas con las que trabajamos, pues hay mucho. Esta por ejemplo me gusta bastante, que el tema tecnología, blockchain. Entonces hago la portada y ya como tal el desarrollo de la página. Bueno, y la idea y la invitación es a que ustedes trabajen de esta manera, ¿cierto? Que tengan su portafolio organizado. Ahora les voy a mostrar un ejemplo que... Listo. Comunicación efectiva. Listo. Comunicación efectiva dice, aprende a escuchar al cliente antes de diseñar. ¿Cierto? A veces, por ejemplo, yo tengo una encuesta donde te voy a crear una marca para un cliente. Yo tengo una encuesta que le envío al cliente donde ya tengo esas preguntas de qué color le gustaría, qué referencias, si tiene alguna referencia, de qué se trata la marca, cuál es su objetivo, como todas las preguntas básicas del brief, lo que yo considere más importante, no toda la parte investigativa, o sea, depende del cliente con el que estén trabajando, pero sí el contexto con el que yo quiero trabajar, ¿sí? Porque a base de esto es donde yo empiezo a desarrollar una marca o un logotipo. Pero si yo solamente sé que es un spa, por ejemplo, vamos a mostrarles uno de los últimos trabajos con los que he trabajado. A ver, y tengo también un montón de versiones. Bueno, esta. Lo que yo les digo, cuando uno diseña y hace un montón de cosas, y pues este es el caos del documento. Listo, entonces estas fueron como las versiones finales de un logo que se llama Esther Spa. Es un spa de uñas, ¿cierto? Como algo muy natural, no sé qué. Pero esta es como la versión que más gustó, y es que es un spa que apoya a las mujeres y madres en condiciones como vulnerables, ¿cierto? Entonces ellas le hacen un asesoramiento, inclusive personas en condiciones de calle, les dan un lugar donde vivir, les hacen como todo un tratamiento, porque inclusive a veces es como una fundación, a veces son mamás como con adicciones o ese tipo de cosas, entonces le hacen como un tratamiento, y luego ya después de que el bebé nace y todo esto, les dan como la oportunidad de trabajar las capacitan para trabajar en este spa. Entonces digamos que es un spa de uñas de belleza que tiene una marca social y está enfocada principalmente en las madres. Listo, entonces esa es como una de las versiones que desarrollé, inclusive tenía muchas más. No tengo muchas más por ahí ocultas que... Bueno, esta es como la versión original, en la que yo metía como la mamá dentro de una uña, pues ese es como el concepto, ¿sí? Y combinaba lo de el spa con el externo. Esta es una de las versiones, los colores, bueno. Pero entonces ese es el tema de aprender a escuchar al cliente, de que solamente, no decir como, solo es un spa de uñas, sino que es un spa de uñas con un proyecto social, ¿cierto? Con un significado, y eso es lo que queremos transmitir a través del logo. Listo, practica cómo explicar tus decisiones de diseño.
y redacta correos y entregas de forma profesional. Ahora, por ejemplo, yo aquí justificaba, esta es la marca principal de la fundación, se llama Tigma, y ellos decían que querían como algo que tuviera relación con esa marca, pero pues estos colores, yo decía, son muy folclóricos para una marca de spa en la que las tendencias son colores tierras, es un concepto más elegante porque el lugar es muy bonito, o sea, como que la estética del lugar no es tan alegre, no es como tan tipo carnaval, sino muy a lo que es la tendencia de los spas, muy elegantes. Entonces, ¿yo qué hice? Yo les decía, la construcción del logo, ok, la maternidad, que es lo que representa la mamá con el bebé, ¿cierto? Es la forma de un corazón, el propósito social, ¿cierto? El elemento extraído de la marca base Tikva, que es esta mariposita que tenemos aquí, le di la vuelta, ¿sí? Y este es el isotipo final donde combino como todos esos elementos. Entonces le estoy dando al cliente una explicación de por qué desarrollé este logo. No solamente que lo desarrollé porque me pareció bonito y ya, sino que obviamente estoy tratando de enfrascar todo el significado que tiene la marca. Listo, entonces esto como las últimas versiones. Bueno, algunos cambios se hicieron, pero es como un ejemplo de lo que venimos desarrollando, ¿cierto? También cuando se haga la entrega de forma profesional, no es ahí le envío el logo, no, sino que le envío el logo en un link con los archivos finales, todo como es debido. Eso más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Y crea presencia digital. Bueno, otro tema en el tema de la comunicación es ser como muy asertivos comunicándonos con el cliente. Por ejemplo, desde lo freelance, ustedes le van a decir al cliente, ok, son 5 días hábiles para la entrega de un logo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa si ustedes en esos 5 días no pudieron? Se les presentó algo personal, algo de trabajo, se enfermaron, lo que sea. ¿Qué sería lo correcto en este caso? No sé, por ejemplo, ¿alguien me diría algo? Manitos arriba. Exacto, Sandra, muy buen punto. ¿Por qué? Porque a veces simplemente nos quedamos callados, como que, ay, no, esperemos a que le escriba, esperemos que no escriba hoy. No, si la fecha será efectivamente hoy 9 de junio y yo sé que hoy no le voy a entregar, lo más correcto que yo puedo hacer es llamar al cliente y decirle, oye, qué pena, se presentó esto, voy a tener que retrasarlo cierto tiempo, ¿cierto? Pero ser claro con la comunicación. Si es necesario ofrecer disculpas, ok, lo hacemos, ¿cierto? Siempre eso nos da como un estatus profesional en lugar de evitar al cliente y hacernos como que, ay, no, esperemos que no escriba o que el cliente tenga que estar rogándonos para la entrega. No, es más fácil ser directos. Entonces eso es como algunos tips que debemos tener presentes, ¿cierto? Otro tema era ya para finalizar la presencia digital, o sea, crear el portafolio actualizado, lo que yo les decía, en Behance o en otras plataformas. Perfil de Instagram, de LinkedIn, perdón. LinkedIn es como la plataforma o la red social en la que se trabaja a nivel profesional, ¿cierto? Y ya les dejo como pregunta para que, como tareita, qué aspectos creen en los que ustedes deben trabajar más, ¿cierto? O si ustedes dicen, no, yo tengo fuerte esto, no como para que me lo respondan, sino que cuál de todos estos temas debo reforzar o debo estudiar o debo analizar. Listo, ya finalmente les dejo con esa frasecita, un buen diseñador no es el que lo sabe todo, sino el que nunca deja de mejorar. Porque aunque tengamos 50 años de experiencia, siempre podemos aprender y el mercado del diseño está constantemente cambiando. Listo, muchachos, yo no sé qué más, alguna pregunta tenemos por ahí quizá para finalizar o ya sería todo por hoy. Sí, ¿no? Bueno, eso sería todo, chicos. Gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Y eso sería todo. Bye, bye.